Bienvenidos a nuestra nueva serie, explorando las maravillas naturales de los parques nacionales y monumentos nacionales de Estados Unidos. En este episodio exploramos el paisaje único del Parque Nacional Badlands, ubicado en Dakota del Sur. Conocido por sus formaciones rocosas dramáticas, extensas praderas y su rica biodiversidad, el Parque Nacional Badlands ofrece a los visitantes una mirada a la belleza agreste y la diversidad ecológica que definen esta icónica zona silvestre de la frontera estadounidense. Descubre las maravillas geológicas, la fascinante historia y los esfuerzos de conservación en curso que hacen del Parque Nacional Badlands una parte valiosa del patrimonio natural de nuestra nación. La historia temprana del área que ahora se conoce como Parque Nacional Badlands sigue siendo en gran parte un misterio. No sabemos cuándo llegaron los primeros humanos a la región de Badlands y Black Hills. El sitio nativo americano más antiguo conocido en el oeste de Dakota del Sur se encuentra en la cuenca de Angostura, al sur de Hot Springs, y data de hace más de 7,000 años. La evidencia sugiere que estos primeros habitantes eran cazadores que perseguían mamuts, bisontes grandes y otros animales de caza mayor que prosperaban en las praderas posglaciales. Se han realizado descubrimientos arqueológicos, incluyendo fogones con artefactos, en el área de Pinnacles del Parque Nacional. La datación por radiocarbono muestra que los cazadores estaban usando este sitio alrededor del año 900 después de Cristo, y las investigaciones en curso podrían revelar que los humanos habitaron las Badlands incluso antes. Desde alrededor del año 1000 después de Cristo, varias tribus nómadas de nativos americanos han vivido en el área de Black Hills. Algunas de estas tribus se dedicaban principalmente a la caza, mientras que otras dependían de las plantas locales para alimentarse. Es probable que estas tribus pertenecieran a grupos lingüísticos como los athabascanos, kiowa y shoshoneanos. En el siglo XVIII, el pueblo arikara del río Missouri cazaba bisontes tan al oeste como las Black Hills, donde se encontraban con los comanches, arapaos, kiowas y cheyennes en ferias comerciales. En estas ferias obtenían caballos que luego intercambiaban con los Oglala y Sechanhu Lakota. Estas tribus se habían estado desplazando gradualmente hacia el sur y el oeste desde las cabeceras del río Mississippi desde aproximadamente 1670. Para alrededor de 1775, los Oglala y Sechanhu se habían asentado al oeste, en el río Missouri y en las áreas de los ríos Bad y White, respectivamente. Este traslado de zonas boscosas a las llanuras alteró significativamente su forma de vida. Con la adquisición de armas de fuego de los europeos y caballos de otras tribus, los Sioux se volvieron nómadas y dependían en gran medida del búfalo para su subsistencia. Durante más de un siglo antes de 1763, el Alto Valle del Missouri, incluyendo lo que ahora es el Parque Nacional Badlands, estuvo bajo control francés. El Tratado de París en 1763 transfirió las tierras francesas al oeste del río Mississippi a España. En 1800, España devolvió en secreto el área, conocida como Luisiana, a los franceses, y luego, en 1803, los Estados Unidos compraron esta vasta región a Francia por $15 millones, una transacción conocida como la compra de Luisiana, que incluía todo lo que hoy es Arkansas, Missouri, Iowa, Nebraska y Dakota del Sur, así como partes de otros 8 estados. Los tramperos franco-canadienses se referían a la región, incluyendo los límites actuales del Parque Nacional, con una frase francesa que significa «tierras malas para cruzar» en inglés. Este término después se acortó a Badlands y se aplicó a cualquier zona de pradera con un terreno difícil. Los indios Dakota llamaban a la zona Makosika, que también se traduce como «tierra mala». El padre Pierre-Jean de Smet se refería al río White como Moncasita Guapa, que significa río de la tierra blanca, o más precisamente, río de la tierra humeante. Él atribuyó el nombre al limo blanquecino en las aguas del río. Los tramperos y comerciantes estadounidenses llamaron la atención sobre las características geológicas únicas y los extensos depósitos de fósiles de las Badlands a lo largo del río White. La primera descripción conocida del área, probablemente de las Badlands del río White, fue proporcionada por James Clyman, un miembro de la expedición de Jedediah Smith en 1823. Clyman lo describió como un paisaje árido y accidentado, con suelo gris suelto que se volvía espeso y pegajoso cuando llovía.
En 1834, Maximiliano, príncipe de Witt, después de viajar por el río Missouri con Charles Bodmer, recibió una descripción de las Badlands de parte de William Laidlaw, un comerciante en Fort Pierre. El príncipe alemán escribió sobre las extrañas formaciones de la región, comparándolas con fortalezas, iglesias, pueblos y ruinas, y señaló la presencia de borregos cimarrones. El padre Nesmith visitó las Badlands en 1848 y describió el área como extraordinariamente única, con formaciones que parecían pueblos y castillos antiguos, como si fueran de otro mundo en una época completamente nueva. También señaló el suelo infértil de la región, que probablemente nunca sería apto para la agricultura, pero creía que sus depósitos fósiles interesarían a geólogos y naturalistas. En la década de 1840, el descubrimiento de fósiles en las Badlands del río White despertó el interés de los científicos en el este de los Estados Unidos. En el otoño de 1843, Alejandro Culbertson, un destacado comerciante de pieles de la Compañía Americana de Pieles, viajó de Fuerte Pierre a Fuerte Laramie. Durante este viaje o en los siguientes, él recolectó fósiles y huesos de las Badlands. Esta colección formó la base para la primera descripción científica de un fósil de las Badlands, escrita por el Dr. Hiram A. Prout de San Luis y publicada en 1846. El trabajo de Prout describió un fragmento de la mandíbula inferior de un gran animal parecido a un rinoceronte, que más tarde fue nombrado Titanophir por el Dr. Joseph Leidy en 1852. Leidy también describió otro fósil, un fragmento de un camello ancestral, de la misma colección en 1847, marcando el inicio de su destacada carrera en la paleontología. En 1847, la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia recibió una importante colección de fósiles de esta región. Al año siguiente, Joseph Culbertson, el padre de Alexander, envió fósiles adicionales a la Academia, los cuales incluían un nuevo género fósil de mamífero. Esto despertó un mayor interés, lo que llevó al geólogo estadounidense David Dale Owen a enviar a su asistente, el Dr. John Evans, a las Badlands en 1849. Evans, acompañado por un equipo que incluía a un artista francés, viajó desde Fort Pierre hasta las Badlands. Este artista documentó el viaje, describiendo el paisaje surrealista y los ricos depósitos de restos fósiles. Encontraron fósiles bien conservados, incluyendo tortugas petrificadas y varios huesos de animales, a pesar de no encontrar los hombres petrificados que esperaban. Evans mismo quedó impresionado tanto por el valor escénico como por la importancia científica de las Badlands. Él describió el paisaje dramático y la abundancia de fósiles que revelaban un rico pasado prehistórico. Sus observaciones resaltaron las formaciones geológicas únicas del área y la abundancia de restos fosilizados de especies extintas. Evans dibujó un mapa de la región y el Dr. Joseph Leidy posteriormente catalogó e ilustró los fósiles importantes descubiertos por el equipo de exploración de Owen. En 1853, los geólogos Dr. F. B. Hayden y F. B. Meek visitaron las Badlands, pasando varios días en Sage Creek y recolectando numerosos fósiles. En 1855, la expedición del general William S. Harney contra los Echangu Sioux atravesó las Badlands, acompañado por el teniente G.K. Warren y el Dr. Hayden. Warren cartografió el sendero y el equipo de Hayden recolectó importantes especímenes fósiles y siguió contribuyendo al conocimiento científico de la región. El Smithsonian y otras instituciones como Yale y Princeton continuaron realizando importantes colecciones de fósiles en las Badlands. En 1874, el Dr. O.C. Marsh de Yale encabezó una expedición en la región, enfrentando hostilidad por parte de las tribus nativas americanas locales debido a las tensiones por el descubrimiento de oro en las Black Hills. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, grandes manadas de bisontes, alces, antílopes y ciervos recorrían las Badlands. Sin embargo, las sequías, la caza y el asentamiento redujeron significativamente sus poblaciones. Y para principios de 1900, depredadores como coyotes, lobos y osos también habían desaparecido en gran medida debido a programas de exterminio. Sus fósiles pueden algún día ser descubiertos, al igual que la fauna extinta encontrada en los fósiles de la era del Viejo Oeste.
El oeste de Dakota, incluyendo las Badlands, formaba parte de la Gran Reserva Sioux establecida por los tratados de Fort Laramie. El área se abrió a los colonos blancos en 1876 y para 1890 la tierra entre los ríos White y Cheyenne, incluyendo las Badlands, fue devuelta al dominio público. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, figuras prominentes como el artista Frederick Remington documentaron el paisaje único de las Badlands y las luchas de las tribus nativas americanas. Los relatos de Remington, junto con sus exploraciones científicas, ayudaron a llamar la atención sobre la importancia geológica y cultural de la región. Los cimientos de la colonización estadounidense se establecieron antes de la Guerra Civil, pero las Badlands no vieron un asentamiento significativo hasta principios del siglo XX. Una multitud de rancheros optimistas, incluidos inmigrantes de Europa y personas del este de los Estados Unidos, viajaron a Dakota del Sur en busca de nuevas oportunidades. El asentamiento de colonos blancos en las Badlands fue gradual. En la década de 1890, el área se utilizaba principalmente para el pastoreo por parte de los ganaderos y su ganado. Durante este tiempo, el gobierno realizó estudios de la región. Bruce Seiberts, un vaquero de Dakota, visitó las Badlands varias veces a principios de la década de 1890. Seiberts se familiarizó con las Badlands mientras rastreaba a ladrones de ganado que se habían escondido allí. Después de que le robaron el ganado, persiguió a los ladrones hasta las Badlands. Aunque no pudo recuperar su ganado, vio miles de reses sin marcar. Al regresar a casa, más tarde volvió al área con un amigo. Capturaron y marcaron caballos sin marca, que vendieron por $600. En otro viaje en solitario, Seiberts perdió sus caballos a manos de forajidos, pero logró escapar tomando el caballo de un famoso ladrón de ganado. Debido al aislamiento de las Badlands de las principales rutas de transporte, pocos colonos se mudaron a la región hasta que llegaron los ferrocarriles. En 1907, el ferrocarril de Chicago y Northwestern y el ferrocarril de Chicago, Milwaukee y St. Paul extendieron sus líneas a través del área, aumentando significativamente la accesibilidad. En 1906 hubo un aumento en la actividad de asentamientos bajo la Ley de Homestead de 1862, a pesar de que las parcelas estándar de 160 acres eran insuficientes para la agricultura en la región. Lionel Jensen, un residente de muchos años, recordó que para el otoño de 1906, las chozas de los colonos salpicaban casi cada cuarto de sección de tierra, mientras los colonos anticipaban la llegada de los ferrocarriles. El requisito de residencia para demostrar la propiedad se redujo de 5 años a 3 en 1912 y la ley de Homestead ampliada de 1909 permitió a los colonos reclamar 320 acres para 1915. Una liberalización adicional llegó con la ley de Homestead para la cría de ganado de 1916 que permitió parcelas de 640 acres para tierras de pastoreo no irrigables. La población del oeste de Dakota del Sur creció de 44,000 en 1900 a 58,000 en 1905, alcanzando los 140,000 en 1910. Este crecimiento continuó a un ritmo más lento hasta 1930. La población del condado de Pennington aumentó ligeramente de 12,000 a 20,000 para 1930. El condado de Jackson, que carecía de centros urbanos, tuvo un aumento menor. Pero para 1960, el condado de Pennington tenía 58,000 habitantes, mientras que el condado de Jackson tenía 2,000. La mayor parte del Monumento Nacional Badlands se encontraba en el condado de Pennington, con la sección oriental en el condado de Jackson. De 1910 a 1920, más tierras en el oeste de Dakota del Sur pasaron de propiedad pública a privada. Los altos precios de los productos agrícolas y ganaderos durante la Primera Guerra Mundial animaron a los colonos a aprovechar las leyes de colonización más flexibles. Para 1922, menos de la mitad de la tierra que se convertiría en el Monumento Nacional Badlands seguía siendo de propiedad pública. En 1929, el Departamento de Agricultura de Dakota del Sur promocionó las Badlands como las tierras maravillosas, destacando su atractivo escénico y recreativo. El tamaño estándar de una parcela de 160 acres era demasiado pequeño para mantener a una familia en el ambiente semiárido. El ganado y cultivos como el trigo de invierno y el heno se volvieron comunes en la región. Impulsada por varios defensores, la legislatura de Dakota del Sur en 1909 pidió al gobierno federal que creara una sección de las Badlands como parque nacional.
El 16 de marzo de 1909, una petición leída ante el Congreso destacó la naturaleza única y pintoresca del área cerca del río White, enfatizando su valor para el estudio y la preservación. A pesar de esto, no se presentó ninguna legislación durante más de una década. En 1919, un informe del Servicio Forestal de los Estados Unidos recomendó designar las Badlands como parque nacional, señalando el aumento significativo en el turismo. Muchos visitantes viajaban por la ruta estatal 40 y en trenes de pasajeros. Sin embargo, para finales del año, el acceso a las secciones escénicas de la muralla de las Badlands desde la carretera Washington se estaba restringiendo por cercas, quedando abiertos solo unos pocos pasos bajos. El informe sugirió construir una carretera escénica y campamentos, lo cual fue finalmente realizado por el estado de Dakota del Sur 16 años después. El senador Peter Norbeck fue fundamental en el impulso para establecer el Monumento Nacional Badlands. Nacido en una granja en el condado de Clay, Dakota del Sur, en 1870 Norbeck comenzó su carrera pública en el Senado estatal en 1908, llegando a ser vicegobernador y luego gobernador. Como gobernador, fundó un programa de empresas estatales para ayudar a los agricultores y estableció el Parque Estatal Custer. Elegido para el Senado de los Estados Unidos en 1920, Norbeck participó en la legislación de ayuda agrícola, la Ley de Aves Migratorias de 1929 y en la obtención de fondos para el Monte Rushmore. El congresista de Dakota del Sur, William Williamson, y Charles A. Christopherson también apoyaron los esfuerzos de Norbeck. El 2 de mayo de 1922, Norbeck presentó un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Wonderland en Dakota del Sur. Proponía reservar ciertas demarcaciones territoriales y permitir que el secretario del Interior agregara tierras donadas. Un proyecto de ley similar fue presentado por Williamson en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ninguno de los dos proyectos de ley avanzó en el 67º Congreso. A pesar de la oposición inicial, incluso por parte del propio Servicio de Parques Nacionales, Norbeck siguió abogando por el parque. Él hacía viajes frecuentes a las Badlands, comprendiendo su valor escénico. A finales de los años 20, el apoyo a la propuesta del parque creció, con organizaciones locales y la Comisión Estatal de Carreteras respaldándola. Norbeck presentó un nuevo proyecto de ley en 1928, con el objetivo de establecer el Parque Nacional Teton, en un proyecto que más tarde fue revisado para establecer el Monumento Nacional Badlands. El proyecto de ley autorizaba el intercambio de tierras y requería la construcción de una carretera estatal. Después de varias enmiendas y debates, el proyecto de ley final fue aprobado por ambas cámaras y firmado por el presidente Calvin Coolidge el 4 de marzo de 1929, estableciendo el Monumento Nacional Badlands. El área incluía 51,000 acres con una parte significativa en el dominio público. Los esfuerzos persistentes del senador Norbeck fueron cruciales para lograr esta designación. A finales de los años 20 fueron tiempos difíciles para el oeste de Dakota del Sur, ya que la región luchaba con las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Los agricultores y ganaderos enfrentaron dificultades financieras debido a la caída de los precios, lo que llevó al cierre generalizado de bancos. La situación empeoró con el inicio de la Gran Depresión en 1929, agravada por infestaciones de langostas, pérdidas de cosechas y una sequía severa. Las partes del centro-sur y del oeste del estado fueron las más afectadas por estas calamidades. En respuesta, se lanzaron varios programas federales y estatales para ayudar a quienes lo necesitaban. El Servicio de Parques Nacionales aprovechó estos programas de varias maneras durante la década de 1930. En noviembre de 1934, el director del Servicio de Parques Nacionales, Arno B. Kammerer, recomendó al secretario del Interior, Harold L. Ickes, que se agregara más terreno, incluyendo partes de Sheep Mountain, al propuesto Monumento Nacional Badlands. Esta recomendación tenía como objetivo reducir los problemas de manejo de vida silvestre y los desafíos administrativos. Para implementar este cambio de límites, Kammerer sugirió 3 acciones. Primero, pedirle al presidente que emita una orden ejecutiva retirando todas las tierras públicas involucradas. Segundo, adquirir todas las tierras de propiedad privada a través de los programas federales de ayuda existentes. Y tercero, solicitar al Congreso que establezca el Monumento Nacional Badlands con nuevos límites. El secretario Ickes aprobó esta propuesta y el presidente Franklin D. Roosevelt
retiró temporalmente todas las tierras públicas no reservadas de los condados de Pennington, Jackson, Fall River y Custer para su clasificación y uso como proyecto de pastoreo. La dificultad financiera de la época era evidente en una carta del 2 de septiembre de 1935 de la esposa de un ranchero local, donde expresaba la necesidad de vender su tierra al gobierno debido a la pérdida de cosechas. En ese momento, el precio promedio ofrecido por acre era de solo $2.85. Para asegurar la aprobación del Congreso para la extensión de los límites, los proponentes adjuntaron un apéndice a la revisión de la Ley de Pastoreo Taylor autorizando la ampliación. Aunque la ley de pastoreo fue vetada en 1935, el apéndice no enfrentó oposición. La ley fue reintroducida y aprobada en 1936, permitiendo al presidente ajustar los límites del Monumento Nacional en un plazo de 5 años con un área máxima de 250,000 acres. El senador Norbeck promovió incansablemente el desarrollo del área hasta su muerte en diciembre de 1936, asegurando ayuda de varias agencias gubernamentales de asistencia para la adquisición de tierras, construcción de caminos y otros proyectos. A principios de 1938, Dakota del Sur había cumplido con todas las condiciones de la Ley Pública 1021, y el Servicio de Parques Nacionales había adquirido alrededor de 48,000 acres de los 51,000 autorizados. En julio de 1938, el director del Servicio de Parques Nacionales, Kammerer, solicitó al secretario del Interior que aprobara el establecimiento del Monumento Nacional y presentara una proclamación al presidente. El 25 de enero de 1939, el presidente Roosevelt proclamó formalmente el establecimiento del Monumento Nacional Badlands, convirtiéndolo en el Monumento Nacional número 77. Y la zona número 151 en el Sistema de Parques Federales, administrada por el Servicio de Parques Nacionales. La Administración de Ayuda, la Administración de Reasentamiento, la Administración de Progreso de Obras y el Cuerpo de Conservación Civil fueron fundamentales en el desarrollo del área del Monumento Nacional Badlands bajo la supervisión del Servicio de Parques Nacionales. Estos proyectos incluyeron el repavimentado de caminos, nivelación y excavación de zanjas, con alrededor de 150 trabajadores empleados a principios de 1937. Cabe destacar que el camino del cañón Sheep Mountain fue sometido a una reconstrucción importante en 1937. Otro proyecto importante, completado en 1940 por trabajadores de la ERA bajo la Administración de Caminos Públicos, fue la eliminación de 2 túneles a lo largo del camino Pinnacle-Cedar Pass, los cuales se consideraron imprácticos debido a problemas de ancho y mantenimiento. Los proyectos de la ERA en la zona concluyeron en julio de 1940, habiendo realizado tareas como la construcción de edificios administrativos, prospección de agua, desarrollo de pozos y mejoras extensas en los caminos. Solo durante 1939 y 1940, estos esfuerzos emplearon en promedio a 150 trabajadores de programas de asistencia. Inicialmente gestionadas por el Parque Nacional Wind Cave, las operaciones en Badlands pasaron a estar bajo la supervisión del jefe de guardabosques Howard B. Strickland en 1939. A pesar de desafíos como viviendas inadecuadas y la escasez de agua en Cedar Pass, los planes evolucionaron para establecerlo como la sede principal, gracias en parte a la donación de tierras por Ben H. Millard en 1941. La escasez de agua se mitigó instalando tuberías hasta el río White, asegurando un suministro confiable a un nuevo depósito de 100,000 galones completado por el CCC en 1941. Mientras tanto, un nuevo campamento del CCC en Cedar Pass reemplazó al campamento original en Queen Table en 1941, facilitando una mejor gestión de las actividades del parque. El Monumento Nacional Badlands se convirtió rápidamente en una parada popular para los viajeros debido a su ubicación estratégica cerca de las autopistas estadounidenses 14 y 6 que atraviesan las pintorescas Black Hills. Para 1941, el monumento contaba con 70 millas de caminos, con la mayor parte de la construcción realizada por autoridades estatales y federales. A pesar de que los caminos solo estaban parcialmente desarrollados, el monumento atrajo a miles de visitantes que se desviaron de las carreteras principales para disfrutar de su belleza natural. En septiembre de 1941 se informó que más de 250,000 de personas habían visitado el Monumento Nacional Badlands durante la temporada turística, lo que representó un aumento del 30% respecto al año anterior. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 impactó significativamente las operaciones y las visitas.
Con muchos miembros del Cuerpo de Conservación Civil uniéndose a las Fuerzas Armadas, los proyectos en el monumento se detuvieron. Para marzo de 1942, el campamento Badlands del Cuerpo de Conservación Civil fue cerrado, dejando los proyectos en curso inconclusos. La guerra también provocó una fuerte disminución en las visitas turísticas, ya que las restricciones de viaje y las prioridades se enfocaron en los esfuerzos de defensa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos tomó el control de 341,000 acres de tierra en la reserva indígena Pine Ridge, que pertenece al pueblo Oglala Sioux. Estas tierras, incluyendo 337 acres del Monumento Nacional Badlands, se convirtieron en un campo de tiro utilizado intensamente de 1942 a 1945 para ejercicios de tiro aire-aire y aire-tierra, incluyendo prácticas de bombardeo. Después de la guerra, la Guardia Nacional de Dakota del Sur utilizó partes del campo de tiro para entrenamiento de artillería. En 1968, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos consideró la mayor parte del área como excedente, conservando solo una pequeña porción, pero ya no se utilizaba. El Servicio de Parques Nacionales se hizo cargo de la mayor parte del terreno. Las actividades de bombardeo ocurrieron principalmente dentro de lo que ahora es el distrito Stronghold. El ejército desalojó a la gente de la zona comprando o arrendando tierras a propietarios individuales y a la tribu. Durante el entrenamiento se usaron objetivos como carrocerías de autos viejos, tambores pintados y grandes dianas trazadas con arado. Objetivos móviles incluyendo pequeñas aeronaves llamadas drones de objetivo y grandes pantallas remolcadas por aviones. Hoy en día, el suelo sigue cubierto de casquillos de bala y algunas municiones sin explotar. En la década de 1940, alrededor de 125 familias fueron reubicadas a la fuerza de sus granjas y ranchos. Quienes se quedaron cerca tuvieron que resguardarse debajo de tractores para evitar las bombas lanzadas por aviones que practicaban a millas de distancia. En el interior de Dakota del Sur, tanto una iglesia como la oficina de correos actual fueron alcanzadas por proyectiles que atravesaron el techo. Los pilotos de la base de la Fuerza Aérea Ellsworth, cerca de Rapid City, tenían dificultades para mantenerse dentro de los límites del campo de tiro, lo que a veces causaba accidentes. Afortunadamente, nunca hubo víctimas civiles, aunque alrededor de una docena de miembros de la tripulación de vuelo murieron en accidentes. El desarrollo posterior a la guerra en Badlands fue avanzando de manera gradual. Para 1946, la residencia del encargado en Cedar Pass estaba terminada, y se completaron casas prefabricadas adicionales en 1953. También se introdujeron comodidades modernas como energía eléctrica comercial y servicios telefónicos en el área de la sede en los años siguientes. A mediados de la década de 1950, se propusieron e implementaron nuevas reducciones en el área del monumento, con el objetivo de agilizar la gestión y resolver conflictos de uso de la tierra. Las opiniones públicas y de expertos variaron sobre estos ajustes, con las partes interesadas debatiendo la preservación de los pastizales y hábitats de vida silvestre frente a los intereses ganaderos. A lo largo de estas décadas, el Monumento Nacional Badlands evolucionó en medio de paisajes cambiantes y prioridades sociales, equilibrando los esfuerzos de preservación con los intereses económicos locales y los objetivos de conservación más amplios. El nombre del monumento cambió a Parque Nacional Badlands en 1978. En la actualidad, el Parque Nacional Badlands ofrece dos campamentos principales para pasar la noche, Cedar Pass y Sage Creek. Cedar Pass también ofrece cabañas modernas y servicio de restaurante completo. Para servicios a los visitantes, el centro de visitantes Ben Rifle cuenta con una librería, programas especiales y exhibiciones de museo, mientras que el centro de visitantes White River en la Unidad Sur se enfoca en la herencia lakota de la zona. Cubriendo una cuarta parte del parque, la zona silvestre de Badlands fue designada en 1976. Aquí no hay senderos marcados, lo que permite acampar en cualquier parte del vasto y prístino paisaje de pradera mixta, el más grande de su tipo que queda en los Estados Unidos. Administrada por el Servicio de Parques Nacionales, la zona silvestre prohíbe la caza y los vehículos motorizados, incluidas las bicicletas. Está estrictamente preservada bajo la Ley de Áreas Silvestres de 1964, prohibiendo caminos, edificios, tala o minería.
El parque alberga una diversa variedad de fauna, como tejones, perros de la pradera, coyotes, berrendos, puercoespines, ciervos y el zorro veloz, junto con una variedad de especies de aves y reptiles, como el azulejo de montaña y la serpiente de cascabel de la pradera, respectivamente. Los bisontes, introducidos en 1963 con una población de alrededor de 50, ahora suman más de 1.200, expandiendo su hábitat en 22.000 acres en 2019. La población de borregos cimarrones también ha crecido significativamente, sumando ahora un total de 233 ejemplares. Dos especies en peligro de extinción, el hurón de patas negras y la grulla trompetera, también se encuentran aquí. La población de hurones ha repuntado a cerca de 100 individuos, pero la población de grullas trompeteras no es autosuficiente en el parque. El parque actualmente abarca aproximadamente 1.3 millones de acres, incluyendo 243.000 acres del propio parque y las áreas circundantes. Cuenta con 23 tipos de vegetación y 10 clases de uso de suelo, lo que da forma a sus diversos ecosistemas. Definido por sus extensas praderas, las praderas de pastos mixtos del parque varían desde pastos que llegan al tobillo hasta la cintura. Dominadas por el agropiro occidental, estas praderas albergan una gran variedad de plantas, aunque los árboles y arbustos son menos comunes. El Parque Nacional Badlands enfrenta desafíos por el desarrollo de petróleo y gas, lo que podría afectar su integridad ecológica. Esto incluye preocupaciones sobre rupturas de oleoductos que afectan los ecosistemas locales y la vida silvestre. Inicialmente establecido para proteger sus paisajes ricos en fósiles, el parque ha enfrentado problemas de robo de fósiles por parte de visitantes y saqueadores de fósiles que buscan beneficio personal o económico. El parque también está envuelto en debates sobre los derechos territoriales de los nativos americanos, particularmente en lo que respecta a las tierras sagradas históricas de la tribu Oglala Lakota Sioux. Se están realizando esfuerzos para crear un parque nacional tribal dentro de la unidad sur del parque, con el objetivo de devolver la gestión y los beneficios económicos a la tribu. De cara al 2050, el parque anticipa cambios climáticos significativos, incluyendo variaciones en la temperatura, los patrones de precipitación y la probabilidad de sequías. El Servicio de Parques Nacionales ha desarrollado estrategias de manejo para enfrentar estos desafíos, enfocándose en las especies nativas, las poblaciones de bisontes y la preservación de sitios arqueológicos y paleontológicos. En preparación para estos cambios, el parque emplea diferentes enfoques de manejo, clasificados como sin ganancia, sin arrepentimientos y opción obvia, con el objetivo de adaptarse eficazmente a las condiciones ambientales futuras mientras preserva sus recursos naturales y culturales. El Parque Nacional Badlands es, después de todo, una parte del legado de la frontera estadounidense.